En abril de 1982, en un mundo dominado por la tensión nuclear y la lógica de la Guerra Fría, ocurrió algo que parecía imposible. Dos naciones aliadas con Occidente, Argentina y el Reino Unido, entraron en guerra abierta por un archipiélago remoto. Un conflicto que evocaba disputas coloniales del siglo XIX, pero que se desarrollaría con la tecnología, la velocidad y la violencia del siglo XX. El 2 de abril, fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas en el marco de la Operación Rosario. La operación fue rápida, precisa, pensada para evitar una escalada. No se pensaba en una guerra prolongada, sino más bien en crear un hecho consumado, ocupar para negociar. La junta militar compuesta por Galtieri, Araya y Lamidoso lo concebía como un movimiento político respaldado por una milicia limitada. Ellos jamás esperaron una guerra convencional contra el Reino Unido. Pero esa estrategia dependía de una suposición crítica, que el Reino Unido no respondería. Y en ese cálculo se escondía el error. Después de desembarcar, todo era una victoria perfecta, o al menos eso parecía. Porque al otro lado del océano, una potencia aérea comenzaba a moverse. Para el Reino Unido, especialmente bajo el gobierno de Thatcher, esto era una cuestión de credibilidad global. No responder implicaría aceptar un precedente peligroso. El 5 de abril, una fuerza de tareas navales partía hacia el Atlántico Sur. Ya no era una advertencia, ya era una decisión irreversible por parte del Reino Unido. Y en ese momento, la guerra ya había comenzado. Las Malvinas no son solo un territorio remoto, son el resultado de siglos de disputas, tratados, ocupaciones y reclamos superpuestos. Durante el siglo XVIII, el archipiélago se convirtió en un punto estratégico en la competencia imperial europea. Francia fundó el primer asentamiento permanente en 1764. España asumió el control poco después. Gran Bretaña, casi en paralelo, estableció su propia presencia. Lo que caracteriza a Malvinas es la coexistencia de reclamaciones. No hay una sola línea de soberanía, sino que hay muchas coexistiendo entre sí. De hecho, España tuvo el control de las islas durante décadas, poniendo autoridades designadas y administraciones que funcionaron realmente bien. Tras la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron sus territorios. Argentina toma en cuenta el principio del uti possidetis iuris. Sostiene que heredó legítimamente las islas como parte del antiguo orden colonial español. Pero en 1833, esa continuidad se interrumpe. Un buque británico llega y todo cambia. Desde entonces, la disputa nunca se detuvo, solo cambió de forma. En 1982, Argentina atravesaba una de las crisis más profundas de su historia reciente. Inflación descontrolada, protestas masivas, represión. La dictadura militar enfrentaba un desgaste irreversible. La recuperación de las Malvinas apareció como una oportunidad para reconstruir la legitimidad. Esta es una decisión política en un contexto de debilidad interna, pero también fue una decisión estratégica basada en supuestos erróneos. Se subestimó la capacidad británica de proyectar poder a larga distancia y se sobreestimó el apoyo o la neutralidad de Estados Unidos. La Junta creía dos cosas: que Gran Bretaña, in situ, no respondería, y que Estados Unidos se mantendría neutral. La operación se ejecuta. El éxito inicial es inmediato, pero se equivocaron en ambas. El 1 de mayo comienzan los primeros ataques aéreos. El conflicto entra en una nueva fase. Pero es el 2 de mayo, el día que redefine la guerra.
El crucero argentino es hundido por un submarino nuclear británico. Más de 300 hombres mueren. El hundimiento del Belgrano elimina la posibilidad de una escalada controlada. A partir de ahí, la guerra se vuelve total. Pero Argentina responde. Un misil Exocet impacta en un destructor británico. El ataque de Sheffield demuestra un poco la vulnerabilidad de la flota británica, porque obliga a replantearse toda la estrategia naval y militar de los mismos. Porque aunque la ojiva del misil no haya explotado, sí la energía cinética del impacto y el incendio provocado por el combustible residual terminaron generando el hundimiento del buque y la muerte de 20 marinos. Por un instante, el equilibrio parece posible, pero es solo un instante. El Atlántico Sur se convierte en un escenario de guerra moderna, marcando el inicio de la era misilística en el combate naval. Pero la guerra no se decide solo en el mar, se decide en tierra, en el frío, en el hambre, en la espera. La peor parte no era el combate, sino que era el frío y la incertidumbre de los soldados. La mayoría de los soldados argentinos eran conscriptos, jóvenes de 18 o 19 años, sin preparación suficiente, enfrentando condiciones extremas en una guerra que no habían elegido. Había una asimetría clara en entrenamiento, logística y equipamiento. Eso fue determinante en el desarrollo de las operaciones terrestres. Las batallas finales se libran en las alturas que rodean la capital de las islas, Puerto Argentino. Monte Longdon, Harriet, Dos Hermanas, Tumbledown. Combates nocturnos, cuerpo a cuerpo. El 14 de junio de 1982, la guerra termina. Pero sus consecuencias recién comienzan. Cuando volvieron, no había lugar para ellos. Era como si la guerra hubiera sido algo que tenía que ser olvidado. El silencio se impone. Muchos veteranos quedaron completamente desprotegidos. El impacto psicológico fue muy fuerte y duradero para todos. 74 días, 649 argentinos, 255 británicos. La guerra terminó en el campo de batalla, pero no en la memoria. Malvinas sigue siendo una causa política, pero también es una experiencia que nos obliga a reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Porque hay guerras que terminan con un acuerdo y otras que continúan viviendo en quienes las recuerdan.